E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho a senhora Mercedes, que teve 40 anos de sofrimento, pero parou de sofrer. Paré de sufrir, señor. Como levar bem? Todo bien, ¿no? Como que começou o sofrimento em sua vida? Y empezó desde muy niña, con el fallecimiento de mi padre, cuando yo apenas tenía tres años. Después yo empecé a extrañarlo, a sentir esa necesidad y de estar con él, ¿no? Y ahí yo empecé a llamarlo, hablaba a solas con él, pero él ya no estaba. Igualmente yo hacía como que él me escuchaba, que estaba, cada vez que me pasaba algo, tenía crisis de llanto y me refugiaba en esa idea de que él me estaba escuchando. Entonces eso era constantemente. Cuando comencé el periodo escolar, en camino hacia la escuela, también yo lo llamaba, porque si bien también había tenido en esa época intentos de abuso por personas en el trayecto de mi casa hasta la escuela, entonces todo en esos momentos difíciles es cuando yo más imploraba que él venga y que me salvara, ¿no? De cada situación fea que me pasaba en mi niñez. Así fui creciendo, después comencé a tener trastornos en el sueño, no podía dormir de noche y tenía mucho miedo a la noche, a tal punto que comencé a ver personas al lado mío. O sea, la figura de una persona estaba parado así al lado de mi cama. Yo abría los ojos y lo veía, entonces yo no quería abrir los ojos porque iba a ver esa persona, esa figura de persona ahí, y eso me asustaba peor todavía. Después comencé a escuchar que me llamaban, no había nadie porque yo vivía en un lugar que era como campo, no había casas alrededor, no había manera de que alguien me pudiese llamar, pero sin embargo yo salía fuera de mi casa y yo escuchaba que alguien me llamaba o veía como pasar a alguien. Era todo el tiempo esa situación que me provocaba una sensación fea y no sabía cómo resolverla, qué hacer. Si bien yo quedé a cargo de mi madre y quedaron dos hermanas también menores que yo, pero la situación era como que más me llegaba a mí, ¿no? Quizás como que yo estaba muy sumergida en esa situación y no podía contarle a mi madre lo que me estaba pasando porque yo veía mucho sufrimiento en ella. Yo desde niña comencé a tener mucha tristeza, una vida muy triste, y esa misma tristeza yo estaba creciendo viendo a mi madre triste y con mucho sufrimiento, una mujer sola, a la deriva, humillada, muy sacrificada, una vida muy triste que ella llevaba, y eso me pasaba a mí también. Entonces, ¿cómo yo iba a contarle a ella? Para acumular más preocupaciones y más dolor en ella. Entonces me encerraba en mí misma, no contaba nada. Así yo cargaba ese trauma terrible. Fui creciendo, en la adolescencia fue peor. Yo comencé a tener desmayos. A todo esto mi madre siempre concurría a la casa de los espíritus, buscando ayuda por su situación, porque ya le habían pasado demasiadas cosas feas, terribles en la vida de ella. Había quedado viuda 2 veces, sola, con los hijos también a cargo, ella sola sin tener ningún recurso. Todo eso hacía que ella se refugiara en esos lugares, buscando ayuda. Cuando yo comencé a tener los desmayos, comenzó ella a llevarme a mí también. Ahí a mí me daban para tomar unos líquidos preparados con yuyos, me hacían, no sé, unas señales cuando yo iba a esos lugares, pero era cada vez peor, porque yo después no solamente tuve desmayos, sino comencé a tener problemas en el estómago. Todo lo que yo comía me caía mal, no aumentaba de peso, era desnutrida.
Mi mamá me llevaba al médico y no me encontraban nada. Entonces ella volvía a llevarme a esos lugares y comencé a tener dolores de cabeza constante. Todo el tiempo era el dolor de cabeza, no me calmaba con nada. Sí, tomaba medicamentos, pero no me hacía nada. También iba a los otros lugares, tampoco. Era todo para mal. Mi vida iba empeorando, empeorando. Desde muy chica yo me escapé de mi casa, porque era una manera de escapar de esa situación y de tratar de buscar una ayuda para mi madre también, económica quizás. Entonces me escapé y vine a Buenos Aires a buscar una tía que yo tenía acá, que me podía dar una mano, ¿no? Como dicen. Pero estuve un tiempo bien y después comenzó mucha humillación en los lugares que yo con mis 14 años buscaba trabajo. Me encontraba con personas que tenían otras intenciones para darme un trabajo. Entonces todo eso, esa humillación tenía más tristeza todavía. Así yo me volví a Tucumán y cuando volví allá vi a mi madre que estaba internada en un psiquiátrico. Eso fue un momento terrible para mí, porque era la única esperanza que yo tenía. Era lo único que yo tenía en ese momento, porque ya mi padre lo había perdido y bueno, buscando la manera de ayudar a mi madre, yo la vi a ella en el fondo del pozo, porque verla en ese lugar, ahí no hay alternativas. Entonces, una impotencia terrible. Y así seguí mi vida. Mi madre después salió un tiempo, pero siempre ella estuvo en tratamiento. Siempre estuvo con esa situación de crisis nerviosas, de depresiones, o la internaban nuevamente, o bien iba a una comisaría porque ella era muy agresiva. Pero era agresiva por la situación que la llevaba a ser agresiva, porque era pelear con sus propios brazos al mundo para subsistir. Esa situación se fue después con el tiempo, todo cayó en mí. Todo lo que mi madre había pasado, todo lo que yo vi en la infancia con ella, en la adolescencia, todo se transmitió a mí. Era como una cadena de situaciones que se repetían en mi persona. Yo me casé, estuve muy poco tiempo, muy pocos años, tuve mis hijos, pero todo fue un caos, mi matrimonio, porque estaba todo mal, yo sufría mucha humillación, mucho castigo, cosas muy feas pasé y tuve que hacerme cargo de mis hijos al separarme. Me quedé sola, como se había quedado mi madre en su momento, y comencé a luchar con ellos de muy temprana edad, mis hijos muy chiquitos, y yo también muy joven, porque ni siquiera tenía 20 años y yo ya tenía mis hijos a cargo. Así comencé a luchar con ellos. Ya no luchaba por mí sola en el mundo, sino también para subsistir el día a día, para verlos a ellos crecer de la mejor manera. Pero bueno, no era tan así, porque siempre había una situación u otra que me llevaban a enfermarme, a ponerme mal, deprimida, a no tener salida a la situación, a pensar que yo iba a terminar como mi madre, que ese era mi destino, que bueno, que ella lo pasó y que bueno, yo había heredado eso de ella quizás. Comenzaron las enfermedades, sufría de dolores de huesos, dolores de cabeza constantes, de estómago, iba a todas las especialidades médicas, hacía todos los tratamientos, pero las enfermedades cada vez se sumaban más, ¿no? Y después desencadenó todo en crisis de pánico, porque yo comencé con un estado depresivo. Las crisis de pánico eran cada vez más frecuentes. Entonces, en la adolescencia de mis hijos, al revés de yo ayudarlos, yo ni me sentía bien yo misma, cómo iba a poder ayudarlos a ellos. Si bien durante esos años yo decía, Dios, dame fuerza para
para ver mis hijos grandes, porque no quería que ellos quedaran huérfanos, como me había pasado a mí. Porque si yo no estaba, ¿quién iba a ver por ellos? Entonces eso me levantaba 1, 2, 3 veces, pero llegó el momento que ya no pude más, porque también comencé a ver sufrimiento en ellos. Y eso fue lo que me desbordó totalmente. Ver sufrir a mis hijos era como repetir una situación de 15 años atrás quizás. Esa situación continuó, yo veía que ellos habían crecido y que yo no tenía ese fortalecimiento, esa fuerza para empezar a ayudarlos en las necesidades que ellos tanto tenían, ¿no? Necesidades de que tiene un hijo, de que una madre lo escuche, que lo ayude, que lo acompañe, que lo aconseje. Si bien lo hacía, pero yo estaba por dentro destruida. O sea, tampoco quería contar a mis hijos lo que me pasaba, nunca les conté mi sufrimiento, nunca les contaba que yo estaba destruida, que en mi interior yo vivía, pero en función de ellos, pero era una vida en muerta. Yo no tenía vida, no, era como un robot. Voy a trabajar, vengo, traigo el sustento, hablo, pero dentro mío era una tristeza constante desde niña que nunca salió de mí y que cada vez era mayor, ese sufrimiento. Eso también me volcó a mí a buscar ayuda en los espíritus. Hice lo mismo que había hecho mi madre en el pasado. Llegó al punto de yo ser dependiente de esas personas. Iba 2 o 3 veces en la semana, llevaba todo lo que me pedían. De donde no tenía dinero, yo sacaba para comprar todo lo que me pedían, velas, cintas, elementos, que iba a una santería. No sé, en ese momento uno recurre cómo llega a los lugares y cómo los consigue, pero los consigue. Aún también con el poco dinero que tenía, si me decían anda a Corrientes, anda a tal lugar, me recorría todo el país, a donde me decían que vaya, porque yo quería salir adelante, quería cambiar de vida, quería que todo fuese diferente, que ya no padecer tantas situaciones terribles. Quería ver mis hijos, ayudarlos a ellos, pero no, era todo para peor, mi vida empeoraba cada vez más, era todo un engaño del momento, pero después yo caía, me venían otras situaciones terribles, peor todavía de lo que ya estaba padeciendo. Pensamentos malos? Después comencé a tener pensamientos de suicidio. Yo encontraba cosas en mi casa, en la vereda, en la cama. Yo llegué a encontrar en mi cama gusanos, debajo de la cama había cosas raras, bichos, insectos que no eran para aparecer en esos lugares. A todo esto yo ya había tenido desalojo, llegué a dormir en la calle con mis hijos. Yo buscaba ayuda y después me desalojaban. Quedaba durmiendo en la calle. ¿Solo pensamientos o intentos? Pensamientos los tuve siempre y los intentos comenzaron cuando yo iba a la casa a buscar ayuda en casa de los espíritus. Yo sentía que no habían hecho nada por mí, entonces yo me tenía que matar. Senhora Mercedes, hace pouco usted dijo assim, que usted buscou a los espíritos como su mamá. Así es. Su mamá hizo lo mismo. Sí. Bueno, ¿con su mamá funcionó? No, para nada. Mi madre tuvo una vida caótica, terriblemente mal. Y aún así, ¿usted buscó los espíritus? Claro, porque es como una adicción, como que a uno lo lleva a eso, lo atrae, es un engaño del momento quizás, una esperanza mala. Como que usted parou de sofrer? Yo paré de sufrir cuando llegué a la Iglesia Universal. Por primera vez
llegué a través del programa de televisión. A todo esto, señor obispo, también yo llegué a conquistar un trabajo muy bueno después con el tiempo. Y conquisté mi casa, además, pero todo perdí. Tuve muchas pérdidas económicas que yo había conquistado con mucho sacrificio, trabajando mucho. Llegué a darle un bienestar a mis hijos en su momento, pero de la noche a la mañana, sin dejar de ir a visitar los espíritus, conquisté, pero perdía, porque yo iba a esos lugares. Entonces era todo para mal. O sea, se me presentaban las oportunidades, se lograba estar bien, pero ¿por qué motivo tenía que ir de vuelta? Porque era como una cosa impulsiva, porque yo, si bien estaba conquistando cosas económicas, pero mi salud se deterioraba cada vez más. Ahí comencé con los trastornos espirituales fuertes, de tener crisis de pánico y de llegar a estar internada en una clínica psiquiátrica por las crisis de pánico y por el estado depresivo. O infierno. Entonces no había salida, o sea, era un infierno de la manera que vea mi vida, era un infierno. A tal punto que el día que yo, mi tercer intento, que una vez intenté tirarme de un balcón, de una terraza, tomé medicamentos, intenté tirarme bajo el tren con mis hijos. En el tercer intento, que yo ya estaba asegurada que ese no iba a fallar y que mi mente iba a estar firme en esa decisión, que no iba a cambiar mi parecer, fue esa noche que yo jamás miraba televisión, porque nunca me atraía de mirar la tele. Estaba la tele prendida porque yo, como tenía mucho miedo, tenía toda la casa iluminada, el televisor prendido. Yo escuché una voz que dijo, pare de sufrir. Entonces, en medio de mis lágrimas, que yo estaba llorando terriblemente, despidiéndome del mundo, de mis hijos, dejándole cartas para ellos, en ese momento yo escuché esa palabra que me llegó tanto que miré la pantalla y la persona que estaba ahí, estaba el pastor hablando y era como que me estaba diciendo a mí, usted que se quiere matar, que quiere suicidarse, hay una salida. Yo dije, tanta salida busqué, no pensé en eso. Yo escuché la palabra solamente, que dijo, hay una salida. Era como que por primera vez alguien me decía de verdad que había, y que esa salida iba a ser real. Y yo presté atención, no dudé un momento, llamé en ese mismo instante, me atendieron, recibí una gran contención, me hicieron una oración de fortalecimiento, yo logré levantarme después de 5 días que yo estaba en la cama, me levanté en ese preciso momento, me duché y esperé que amanezca, porque estaba ansiosa que amanezca, porque era de madrugada. El primer colectivo que yo vi, encontré, me vine. Yo estuve acá a las 7 de la mañana. Porque para aquellos que se encontram cansados de sofrer, já não há tempo para perder. Você não teve tempo para perder porque você estava cansada de sofrer. Agora, um detalhe chiquito, pero que hace toda a diferença. Você dijo que você oyó a palavra pare de sofrer. Así Solo es. isto. Sí, E creyó. yo creí. Você sabia que há pessoas agora, oyendo a programação, vendo a programação, conhecendo sua história, e aún assim não logram crer? De repente é esse o caso. Eu estou aqui com a senhora Mercedes, 40 anos. 40 anos de sofrimento. A vida cambiou e aún assim você não ha logrado crer. Sin embargo, ella solo creyó em uma palavra. Oyó uma palavra, pare de sofrer. Creyó, não perdeu tempo, vino e a vida cambiou. Sepa que há 2 tipos de pessoas, 2 tipos normais. Há a primeira que sofre e que se encontra resignada. E há a segunda, a outra, que sofre, pero que logra reaccionar delante de los problemas.
De repente, o sofrimento que há em sua vida hoje é mais pequeno que o sofrimento que hubo em la vida de la senhora Mercedes. Pero la diferença é que, aún com um sofrimento maior, ela logrou reacionar. E você, com um sofrimento mais pequeno, se encontra resignado. Você quer parar de sofrer? Se você quer, é possível, pero solo depende de você. E no outro dia você vino à Universal. Así ese mismo Hizo día cadenas, hice la cadena de los viernes, perseverou, perseverando firme, firme. Yo el primer día no me quería ir de acá porque yo ya en ese momento me había sentido un cambio. foi como aqui em Almagro? En Almagro, sí, es como que yo había salido de un túnel, porque vine con el álbum de fotos, con pertenencia, quería contar todo en un segundo, todo mi sufrimiento. Me hicieron otra oración, presencié de la reunión y me quedé todo el día. Quanto que você teve que pagar? Yo no tenía una moneda, Ah, você vino sem ter dinheiro? yo ya había perdido mi trabajo prácticamente, mi casa estaba embargada, yo no tenía ni para comer porque ya no tenía sueldo, yo tenía todo embargado, mi dinero. Então, você não tinha sequer uma moneda. No tenía nada, no sé, mire, la verdad que yo no sé ni cómo llegué acá, Ajá. pero yo llegué, no sé cómo llegué, si alguien me trajo, si yo pedí a alguien, porque además como tomaba 12 pastillas por día, yo no... Agora, senhora, eu não entendo porque há aqueles que dizem assim, não, eu não vou à la Universal porque alguém me disse que eles querem me plata. Alguém me disse que eles me vão a sacar la plata. Você não tinha nada? Yo no tenía absolutamente nada, señor obispo, y además es una idea equivocada que la persona tiene que venir primero y probar y comprobar realmente antes de tomar una decisión. No voy, porque yo realmente no tenía absolutamente nada y estaba a punto de perder mi casa, la tenía que vender para pagar todas las deudas que yo tenía. Y al revés de decir, ahí te sacan la plata, te sacan tu casa, comentarios, la verdad fuera del lugar que la gente hace sin conocer, el pastor me dijo, usted no venda su casa, porque usted va a quedar durmiendo en la calle. Una gran verdad me dijo él y me dio fuerza porque yo le dije, si yo no vendo mi casa, ¿con qué pago todas las deudas? No, usted va a pagar todas las deudas y usted no venda su casa y usted va a tener su casa de nuevo. Y así fue. Como que se encuentra hoje sua vida? Y mi vida cambió totalmente, señor obispo. Principalmente mi parte interior. Yo nunca más tuve trastornos espirituales, la tristeza se fue totalmente, yo tengo mucha paz, muchísima paz en todo momento, en toda situación, yo mantengo esa calma con esa paz que Dios me ha dado, que yo en 40 años nunca la tuve. Una vida totalmente nueva. Yo me reintegré a mi trabajo saludable porque todas las enfermedades desaparecieron. Nunca más tomé una aspirina, de llegar a tomar 12 pastillas, de llegar a estar en una clínica psiquiátrica. Es todo parte del pasado, porque también el trastorno psiquiátrico está como un tabú, o como que se esconde, o como que no tiene cura. Pero yo me curé acá totalmente y yo tomaba medicación psiquiátrica muchísima, iba a los psicólogos, pagaba a los mejores psiquiatras en su momento, pero nada daba resultado, a tal punto que la psicóloga que me atendía me encontró después de 3 años que yo empecé la iglesia y no lo podía creer porque ella me daba por muerta a mí. No pensó que me iba a encontrar en este mundo y nos encontramos en una peluquería y ella me dijo, Mercedes, la verdad que los milagros existen. ¿Y dónde, cómo pasó? Sí, fui, Mónica, yo fui a la Universal, fui a la iglesia, mire, como le conté toda la historia, el cambio de vida que yo tuve, y ella dijo, no hace falta que usted me cuente, lo que sí le digo que lo espiritual lo cura solo Dios. Ella me dijo así, la psicóloga, en ese momento. Todas las enfermedades Todas las enfermedades desaparecieron. Clínicas y orgánicas y psíquicas desaparecieron totalmente, mi situación económica cambió, yo logré pagar todas mis deudas,
volver a mi trabajo, como le dije. Mi casa no tiene ninguna deuda, no tengo ningún sobresalto de nada, logré restablecer mi familia, mis hijos están bien, mis hermanas, todo. Hay una paz interior en mí terrible, que sea la situación que sea, yo me mantengo firme. Y es cuestión de venir y de comprobarlo y no dudar, porque yo no dudé desde el primer minuto y perseveré en lluvia, frío, en todo momento, no dejé de venir y mi vida cambió totalmente, señor obispo. Senhora Mercedes, que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias.